Una visión diferente de la industria de la construcción, negocios, arquitectura, ingeniería, diseño y sobre todo creatividad. Reconstrucción empresarial con César Navarro y Paola Dávila. Presentado por Morcal, tu mejor aliado en construcción. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de que nos estén viendo o escuchando en nuestro 6º episodio, al que hemos titulado Educación Financiera para Trascender. Así es, Paola. Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente, queridos amigos, empresarios, empresarias, queridos clientes, todos bienvenidos. El día de hoy, como bien lo menciona Paola, les hablaremos de la educación financiera, pero con un sentido, con el sentido de trascendencia. Pau, el día de hoy hablaremos de este importante tema porque nos han hablado en muchas ocasiones, muchos autores, de que es importante educarnos para tener una libertad financiera, pero no nos dicen para qué. Y hoy se los vamos a decir. ¿Y cuántas veces tú como empresario te has enfrentado con la problemática de que tal vez llevas años y años trabajando y no ves el dinero? Ahora, solamente pasa el dinero y no lo ves. Es muy común, Paola, queridos amigos, que muchos de ustedes están trabajando día con día, tal vez llevan meses, tal vez llevan años, tal vez llevan 10 o 15 o 20 años y sin embargo dicen, oye, trabajo y trabajo como loco y no veo el dinero, no veo los beneficios. ¿Qué está sucediendo? Pero bueno, el día de hoy les hablaremos de este importante tema y creemos que va a ser de mucho valor para todos ustedes. Y comentarles que en el bloque 3 vamos a darles tips concretos precisamente para que tengan educación financiera y logren la libertad financiera. Para trascender. Para trascender. Estamos en Reconstrucción empresarial. Muy bien, entonces comentábamos, César, de lo importante que es tener educación financiera. De hecho, he escuchado o leído que debería ser inclusive una materia dentro de las escuelas de los niños para desde chicos tener esta visión, porque crecemos, emprendemos un negocio y hay veces que ni siquiera tenemos claro lo que es la educación financiera. ¿Por qué es tan importante? Fíjate, Pau, que es sumamente importante la educación financiera en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el tema del matrimonio, si ustedes no sabían, una de las principales causas de divorcio es el tema financiero. ¿Por qué? Porque no tienen educación financiera, no tenemos educación financiera. Pero cuando hablamos de educación financiera, ¿a qué nos referimos? A tener los conocimientos básicos que requerimos los empresarios, las empresarias, las personas para poder administrarnos y lograr crecer financieramente, lograr crecer en bienes y poder tener una vida más holgada. Pero ¿para qué queremos una vida más holgada? O sea, hay un autor por ahí muy importante que ha escrito en ese tema, vamos a decir su nombre, él es Robert Kiyosaki. La verdad es que es muy... El título del libro es Padre Pobre, Padre Rico. No, Padre Rico, Padre Pobre. Uh-huh. Y él nos introduce mucho en el tema financiero. Yo se lo recomiendo, es básico, o sea, es muy padre leerlo a él. Sin embargo, creo yo que se queda muy corto. Porque si bien es cierto, nos habla y nos da los conocimientos básicos para la educación financiera, no nos dice para qué. Es decir, él te habla de una carrera de la rata donde estás tú inmerso, trabajando cuando eres empleado, ganas el dinero, te lo gastas y ese dinero ya no regresa y sigues trabajando para seguir en la carrera de la rata que él menciona. Pero te atrapas. Pero te atrapas ahí. Te haces esclavo. Te haces esclavo. Y luego él te invita, ¿sabes qué? Salte de ahí y mejor analiza el cuadrante de flujo de efectivo donde está el empleado, el autoempleado, el dueño de empresa y el inversionista. Y él te invita a que brinques a que tú seas dueño de tu propia empresa. Para que luego entonces, como dueño de empresa, generes mayores flujos para que reinviertas y ahí en ese cuadrante te mantengas. Y el concepto que él tenía es no trabajar para el dinero, sino que el dinero trabaje para ti. Que el dinero trabaje para ti. Sin embargo, si observamos en el proceso de la vida y de los empresarios que nos ponen como ídolos, como tendencia,
nos damos cuenta que también ellos, o la mayoría de ellos, caen en otra carrera de rata, que es el buscar tener, y nunca se llenan. Y vuelves a ser esclavo. Y vuelves a ser esclavo. Entonces, Robert Kiyosaki te invita para que salgas de la carrera de la rata para caer en otra carrera de la rata. Y es por eso que el día de hoy queremos invitarlos a ustedes a que junto con nosotros desarrollemos la educación financiera adecuada para que no nomás salgas de la carrera de la rata, sino que logres trascender. Y que no nada más lo hagas como dueño de empresa. Si te toca ser empleado, si tú nos estás escuchando y eres empleado, no te preocupes, puedes salir de la carrera de la rata con educación financiera, sin embargo, con un sentido humano para lograr trascender, que es lo importante de esta vida. Sí, porque estamos hablando de que es importante también tener la vocación o la capacidad o todo aquello que te puede ayudar a ser empresario. Sin embargo, si no tenemos esa vocación, no pasa nada. Y no quiere decir que vas a fracasar. Así es, Paola. Robert Kiyosaki te dice que obligadamente para salir de la carrera de la rata prácticamente tienes que ser dueño de tu propia empresa. Pero ¿qué te parece que tú no tienes esa vocación, como bien lo mencionas? Tú eres adverso al riesgo, es decir, no te gustan los problemas. Y la característica principal de un dueño de empresa es resolver problemas, de un director. Entonces, en ese sentido, si tu vocación pues no es resolver problemas, te gusta no estar dentro de problemas, pues no es de tu interés ser empresario. Sin embargo, ustedes que nos escuchan, que sí son empresarias y son empresarios y que les gusta toda esta aventura de ser empresario, sí es importante que tengamos la adecuada educación. Y para empezar con un tip de educación financiera, para nosotros iniciar a tener mayor bagaje, mayor conocimiento sobre la educación financiera, me gustaría empezar para que detectemos los empresarios que siempre la ganancia es primero. Cuando iniciamos ahorita nuestro capítulo, mencionábamos que todos ustedes y todos nosotros trabajamos día a día y no vemos el dinero, no vemos la ganancia, dónde quedó, que se pareciera a cuando escribe el libro de dónde quedó mi queso, ¿no? ¿Dónde ha quedado mi queso? ¿Dónde quedó mi queso? Entonces, en ese sentido, es muy importante, como tip número 1, que cuando eres empresario, tienes que saber que la ganancia es primero. Tienes que llevar bien tus números y saber cuánto estás ganando en la empresa. Y cada vez que inicia un mes, retira tu ganancia. Tu ganancia retírala porque ya es tuya, ya está ganada. Y sigue llevando a cabo la operación de tu empresa, pero siempre retirando tu ganancia, pero sin romper esa práctica, pues ese dinero ya es tuyo, es fuera de la empresa que tendrás que reinvertir. Así es, Pau. Me gustaría que en el siguiente bloque nos aclararas o nos explicaras los conceptos básicos que nos van a ayudar a poder tener una educación financiera. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Paola, con muchísimo gusto, queridos amigos, y les recordamos que nos pueden ustedes estar viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Y escuchando. En iVoox, en Spotify y en Apple Music. En Reconstrucción Empresarial, el podcast. Yo soy Paola Dávila. Y yo soy César Navarro. Y estamos en Reconstrucción Empresarial. Hola, continuamos en nuestro episodio número 6 que titulamos Educación para Trascender. César, en el anterior bloque platicábamos de lo importante que es tener una educación financiera, porque es algo que no nos enseñan, y como empresario lo importante que es tenerla. Pero el por qué para trascender, ¿qué importancia tiene o nos la podrías explicar? Claro que sí, Pau. Nosotros decidimos llamarle a este capítulo Educación Financiera para Trascender, porque finalmente tenemos que aprender a darle sentido al por qué queremos educarnos financieramente. Es decir, ¿para qué quiero ganar más y más dinero, más y más bienes? Y saber hasta cuánto, porque debemos aprender a ponernos límites. ¿Por qué? Porque una vez que tú empiezas a acumular riqueza, empiezas a acumular bienes, puedes caer en esa carrera de la rata que les mencionaba. Robert Kiyosaki te dice que estás en una carrera de la rata,
que te invita a educarte financieramente para liberarte de ahí, pero luego te invita a que caigas a otra. Yo lo que los invitaría a ustedes es que hagamos esa reflexión y que una vez que sales de la carrera de la rata, porque lograste tu educación financiera, en ese momento le des sentido, es decir, digas, voy a obtener bienes hasta aquí. Porque más allá, si sigo yo dedicándome a obtener bienes, la vida se te va en un segundo y cuando volteas atrás ya tienes 80 años y dices, ahora sí voy a gozar lo que he trabajado toda mi vida, cuando ya es demasiado tarde. O sea, nos hacemos sabios cuando ya no tenemos tiempo y eso es muy triste. Y entonces, ¿qué sería trascender? Bien, una vez que recibimos nuestra educación financiera, que sabemos generar riqueza y que obtenemos bienes y nos ponemos un límite, yo digo hasta aquí. Y cuando te pones ese límite, logras entender que tú seguirás subsistiendo gracias a lo que formaste de patrimonio en tu vida, pero ahora me voy a dedicar a trascender, es decir, me voy a dedicar a entregarme ¿a quién? A la sociedad, al prójimo. ¿Cómo? Ya sea a través de tu familia, dedicarles todavía más tiempo, ya sea participar en asociaciones civiles, ya sea que creas tú las asociaciones civiles que van a aportar el mayor bienestar para toda la comunidad. Y es maravilloso, porque una vez que logras estar en ese, ¿cómo le podremos llamar? En esa sintonía, o sea, es otro mundo. Esa es aparte, la felicidad permanente. Ese es el verdadero éxito. Y el verdadero éxito, ahí es cuando lo logras. Desgraciadamente nos dicen todo lo contrario. Nos han educado para tener, y ahí quedas enclaustrado, ahí quedas encerrado y quedas cautivo por este sistema que desgraciadamente en muchas ocasiones orilla a muchos empresarios hasta el mismo suicidio, porque finalmente se dieron cuenta que el tener el carrazo, el tener los bienes, pues no los liberó de esa esclavitud interna, de ese cautiverio que es del que nos tenemos que liberar todos los seres humanos. Muy bien. Les recuerdo que en nuestro último bloque vamos a tener tips concretos y algunos bibliografía para que les pueda ayudar o abonar a este tema de educación financiera. Pero antes de eso me gustaría que ahora sí nos dejaras como en claro, vámonos a los términos concretos o conceptos concretos que nos puedan ayudar a entender la educación financiera o que nos pueden ayudar a lograr tener esta libertad financiera. Muy bien. Los conocimientos básicos más importantes que debemos comprender y entender son el estado de resultados, por un lado, y por otro lado, el balance general. Cuando hablamos de estado de resultados, lo componen dos elementos, los ingresos y los egresos. Vámonos primero a entender el estado de resultados, qué son los ingresos y qué son los egresos. La mayoría de las personas, cuando no tienes educación financiera, cometemos el error de confundirlos. Confundimos el ingreso con el activo, el pasivo con el egreso, y luego entonces nos confundimos, nos hacemos pelotas. Entonces, aquí lo importante es que entendamos qué quiere decir ingreso. Y cuando hablamos de educación financiera y el estado de resultados en el tema personal, el ingreso es todo aquello que te ingresa de dinero a tu bolsa. Es aquello que te lleva dinero a tu bolsa. Por ejemplo, un empleado, lo que le lleva dinero a su bolsa es su sueldo. Un empresario, lo que le lleva dinero a su bolsa son las utilidades que logró en el ejercicio de cada mes. ¿Y qué son los egresos? El egreso es todo aquello que saca dinero de tu bolsa y que se va y que ya nunca va a regresar en el tema personal. ¿Y qué es un egreso en el tema financiero de la empresa? Un egreso en la empresa puede ser una salida para compra de materiales o puede ser también un gasto corriente que jamás va a regresar. Si tú sacas un dinero para invertir en inventario, bien, ese no es un egreso que no va a volver. Ese dinero va a volver porque vas a generar una venta y va a volver a ingresar. Pero estamos hablando de egresos que jamás retornan. Okay. Un ejemplo puede ser el pago en el tema personal, el pago de colegiaturas, el pago de la renta, puede ser mil cosas, ¿no? Que sacan el dinero de tu bolsa y que jamás va a tener retorno. De esa manera, si entendemos
lo que es un ingreso y lo que es un egreso. Luego entonces podemos brincarnos al balance general y poder desmenuzar lo que es el activo y lo que es el pasivo. Que yo considero que es ahí donde está la confusión. A lo mejor el concepto de ingreso y egreso está un poco más claro, pero ya adentrándonos en el activo y pasivo es cuando hay mucha confusión. ¿Nos podrías como aclarar? Sí, mira, es muy sencillo. El tema de activo y pasivo, ¿qué es? Nos vamos a enfocar en el balance general, que así se le llama, donde aparece lo que es el activo y el pasivo. Ahora, ¿qué es el activo? Los activos son todos aquellos bienes que tienen valor y que te pertenecen a ti en lo personal. Vamos a hablar a título personal. Por ejemplo, si tienes un bien raíz, ese bien raíz, ya sea tu casa, un local, un rancho, un terreno, ese le podemos llamar que es un activo. O si tienes un pagaré que le prestaste un dinero a un amigo, ese es un activo. ¿Y qué es un pasivo? Un pasivo es toda aquella deuda que le saca dinero a tus finanzas personales. Pero realmente activo, eso es lo que creemos, el poseer bienes, pero eso no es un activo. Por ejemplo, en finanzas personales. Por ejemplo, finanzas personales te dicen, casa o el hogar. O muchos de nosotros creemos que el hogar, nuestra casa, es un activo. Es falso totalmente. Porque un activo no te está, una casa no te genera gastos. No te genera ingresos, te genera gastos. Es decir, tienes que pagar la luz, el agua, gas, mantenimiento, etcétera, y te está quitando mes a mes dinero de tu balance. Pero luego entonces, ¿cómo sería realmente un activo? Bueno, suponiendo que tienes una casa y esa casa la rentas, ese ingreso que obtenemos por esa renta, luego entonces sí nos define que este es un verdadero activo. ¿Sí te das cuenta? Ahora, ¿qué es un pasivo? Bueno, suponiendo que sacaste un crédito para comprar esta casa, la casa donde vives, bueno, pues esa deuda se le llama pasivo. ¿Por qué? Porque constantemente o mes a mes estás pagando los intereses y el abono para lograr liberar de esa deuda a este bien. Pero fíjate bien, Robert Kiyosaki te recomienda en muchas ocasiones que compres casas con deuda, que le llama deuda buena. Cuando compras una casa, la rentas tú, con esa renta pagas el pago mensual de ese crédito, de ese pasivo, y el restante del flujo se acumularía en tus ingresos personales y con eso podrías seguirlo reinvirtiendo para generar más y más patrimonio. Desgraciadamente en México la tasa de intereses no es tan sencilla como para llevar a cabo esas prácticas. En Estados Unidos es otra cosa porque allá las tasas son tasa cero. En ocasiones hasta te cobran por tener dinero en el banco. A ese grado han llegado en Estados Unidos. Desgraciadamente, el crédito para este tipo de prácticas de comprar inmuebles para generar ingreso pasivo no es tan sencillo. Ocupa ser un inversionista muy sofisticado, pero más adelante, conforme vayamos avanzando, procuraremos enseñarles a ser inversionistas sofisticados. ¿Va? Pues muy bien, César, muy interesante todo lo que nos has compartido y nos vemos en el tercer bloque, en donde ahora sí veremos tips concretos y bibliografía para que aumenten su educación financiera. Estamos en Reconstrucción Empresarial. Continuamos. Hola, continuamos en su programa Reconstrucción Empresarial. En los bloques anteriores les estábamos prometiendo tips concretos de cómo ayudar en su educación financiera y también bibliografía que les pueda abonar a este tema. César, vámonos derechito sin escalas. Algunos tips para lograr la educación financiera. Bien, antes que nada, Pau, sí me gustaría mencionarles, queridas amigas empresarios, amigos empresarios, que todos estos tips, estas recomendaciones de libros, las enfoquen siempre poniéndole su sentido a su quehacer empresarial. Porque si no, de nada sirve que salgan de una carrera de ratas para que lleguen a otra carrera de ratas. Entonces, el día de hoy, para que profundicen en lo que platicamos en la cápsula anterior sobre el tema
del estado de resultados y el balance general, es decir, sobre el tema de ingresos y egresos, activos y pasivos, les vamos a recomendar el día de hoy que lean el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro de Robert Kiyosaki. Lo pueden escuchar también en Audible. Si no les gusta leer, lo pueden escuchar. Es muy ameno, es muy padre. Les va a servir muchísimo. Muy digerible. Muy digerible. Y ahí van a encontrar los tips básicos de estos dos estados de resultados y el balance general. ¿Sale? Y el otro libro es La ganancia es primero, de Mike Michalowicz. Sí, en este libro ustedes van a ser motivados básicamente para que entiendan que como empresarios y como dueños de negocios tienen que aprender a sacarle su ganancia. Ustedes van a establecer cuánto es lo que vas a ganar tu empresario o empresaria para que lo lleves a tus finanzas personales y de esta manera puedas reinvertir ese dinero para lograr comprar activos que te generen más flujo de dinero, que te genere ingresos. De hecho, mira, aquí en la portada dice, transforma tu negocio en una máquina de hacer dinero y logra una rentabilidad inmediata. Pero como dice César, para no quedarnos en este nivel de solamente los conceptos básicos, en la idea de solamente hacer dinero, les queremos recomendar una tercera bibliografía que se llama El monje que vendió su Ferrari. Así es, Paola. En El monje que vendió su Ferrari, ustedes van a ver una historia de un personaje que era muy exitoso, muy adinerado, que tenía ya avión, ya tenía un carro, pero que finalmente su vida se convirtió en un desastre. Su vida personal fue un desastre, no era feliz. Y luego entonces es que toma ciertas medidas, ciertas acciones. Ya no les platico más porque si no les voy a platicar sin spoilers. Libro. También lo pueden escuchar en Audible, sin ningún problema. Es muy ameno y está padrísimo. Muy bien. Y ahora sí, César, vámonos a los tips. ¿Qué tips el día de hoy nos darías? Les queremos comentar que en los siguientes episodios vamos a tener esta sección tal cual como tips para ayudarnos en la educación financiera. Muy bien, Pau. Yo creo que el tip de cierre es, yo les recomiendo siempre, queridas empresarias, queridos empresarios, que los pensamientos y lo que nosotros finalmente evoquemos o platiquemos se van a convertir en una realidad. Si tú captas lo que nosotros te hemos compartido con mucho cariño, lo digieres en tus pensamientos y luego lo externas, lo platicas con tu familia o con alguien, en ese momento has creado algo y eso se va a convertir en una realidad. Es decir, piensa tú que vas a lograr tener educación financiera, que te vas a formar y de esa manera lo vas a lograr, pero platícalo, llévalo con alguien para que lo discutas. No que importa, no se quede en ti. Que no se quede en ti. O sea, externarlo es muy importante para luego entonces llevarlo a la realidad. Una vez que lo llevas a la realidad, va a suceder y se va a convertir en hechos. Muy bien, César. Les queremos recordar que seguimos también con nuestro programa de reconstrucción social. César, platícanos, ¿cómo vamos? Bien, Pau, bendito sea Dios, vamos muy bien. La gente nos sigue contactando a través de todos los medios. Y también proveedores que se están incluyendo con nosotros para ayudarnos. Y seguimos invitándolos. Y seguimos invitándolos a todos ustedes. Si les recordamos que si tienen ustedes inventarios en sus bodegas donde ya no les dan uso y esos materiales podrían ayudar a alguna familia a vivir mejor, nos los pueden donar a nosotros para entregárselos a estas familias y mejorar sus condiciones de vida. Muchas gracias, César, por el tema del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les recordamos que estamos en iVoox, Apple Music, en Spotify, claro, y visualmente nos pueden seguir. Nos pueden seguir en Facebook, en YouTube, en Reconstrucción Empresarial, el podcast. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos abonando a todo este tema empresarial, pero recuerden, siempre con un sentido humano. Esto fue Reconstrucción Empresarial. Hasta la próxima. Una visión diferente de la industria de la construcción, negocios, arquitectura e ingeniería, diseño y sobre todo creatividad. Reconstrucción Empresarial con César Navarro y Paola Dávila. Presentado por Morcal, tu mejor aliado en construcción.